me piden. Y él era Claro. el interesado principal, ¿verdad? Incluso imagínate, él logró lo que... a ver, ¿estamos? ¿Eh? Katia González. Ah, ¿qué tal, diputada Katia González? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lisa? No sé si está Guillermo por ahí también. No, está Marcos. Estamos con Marcos Marco, Benítez. Guillermo sé que va a trabajar. Le tocó trabajar este día de casi cuarentena. está bien. Diputada, queríamos conocer un poco su opinión, este nivel acusatorio. ¿Usted cree que podrían variar las posturas? En días más se viene una gran movilización campesina. ¿Cree que esto podría revertir las posiciones de los colorados para apoyar finalmente la presentación que ustedes harían el miércoles? Sí, en realidad yo me remito un poco a nuestra historia reciente, Lisa. El problema de los gobiernos de turno nunca estuvo en los números del Parlamento, sino en las calles. Si vemos en el 2017 con la enmienda, Cartes tenía los números dentro del Congreso. Eso era holgadamente para llevar adelante su plan. Y quienes ejercieron contrapeso y resistencia fue la ciudadanía en las calles. Acá va a pasar también igual, según algunos cálculos que podemos realizar, y obviamente esto está sujeto absolutamente posteriormente al tratamiento, pero si nosotros mantenemos a esta ciudadanía, que hay que recuperar fundamentalmente el valor moral y cívico que tiene esta movilización. ¿Por qué? Porque es autoconvocada. Porque la gente que hace 10 días está en las plazas solicitando y evidenciando su hartazgo ante tanta corrupción y señalando como grandes responsables de esta crisis sanitaria, económica y política, que bajo riesgo de sus propias vidas están saliendo a exigir la salida de estas dos personas, no se movilizan por chorizo, por cerveza o por prebenda. Lo hacen por convicción y por amor a la patria y a sus familias. Y eso tiene un valor moral enorme. Entonces, esa solvencia, si es que realmente se mantiene, los números se van a doblegar. Yo no tengo ninguna sola duda de eso, ¿verdad? Entonces, este espanto sin fin que tenemos ante la inoperancia de un gobierno y que lleva ya 10 días manejando de una manera cuanto menos poco inteligente esta crisis, dando conferencias de prensa en donde no dicen nada, dicen lo que ya sabemos, vuelven a cargar al hombro del ciudadano todas las restricciones y no acompañan esas restricciones sanitarias con medidas de gestión. Que digan, por ejemplo, no sé, vamos a tener en 15 días 200 unidades más de terapia intensiva, y sabemos que no tenemos terapistas, pero es mejor tenerla una persona en una cama que en el suelo. Y vamos a tener, porque acá estamos gestionando la compra de los medicamentos que hoy están generando un gasto de bolsillo de más de 2 millones de guaraníes por familia y que sabemos que es absolutamente inalcanzable. Y vamos a estar, porque acá estamos hablando con 10 países, porque sabemos que nos equivocamos, pero vamos a traer la vacuna. Nada de eso se está viendo. Encerrados dentro de su círculo de cortesanos, han convocado a un gabinete de crisis, No. 2 años manejando de la misma manera esto. Entonces nosotros nos decantamos por un cambio, y ese cambio asumido en el juicio político, en donde sintonizamos y escuchamos el clamor de la ciudadanía. Sí, tremendo. Hoy las declaraciones del senador Silvio Beto Velar. Trato le iba a decir yo. Qué lamentable, ¿verdad? Va a salir a hablar cuando tengamos la vacuna. Sí, vamos a esperar mucho entonces. Qué bárbaro, che. Qué dolor en el alma de un pueblo que sufre realmente, ¿verdad? Las crisis se administran, no se eluden. Las crisis se administran espejándose también en modelos exitosos. Acá no vamos a inventar la pólvora, pero ustedes recordarán que el 18 de agosto del año 2020, luego de ese pronunciamiento, porque esto se veía venir, el 17 de agosto los gremios médicos y de enfermeras salen a decir de que esto ya no daba más, ¿verdad? Sí. De que había una carencia absoluta de insumos y de material de bioseguridad. Y el 18 de agosto nosotros fuimos proyectistas de un proyecto en donde le instábamos justamente al ministro de Salud y al presidente de la República para que en 48 horas conforme un gabinete de crisis. Este gabinete de crisis funcionó en el Uruguay,
en Chile, en Ecuador, que se acordarán que la situación era dramática, en Estados Unidos incluso, en donde se administra y se gerencia esta crisis no encerrado en el poder, sino convocando, por ejemplo, a todos los exministros de salud y personas que pueden aportar en esta crisis. Y el ministro de Salud lo que hace es dejarse asesorar por este gabinete de crisis y tomar las medidas que en el caso de Paraguay le señalen, por ejemplo, exministros como Antonio Arbor, Esperanza Martínez, Aníbal Pilártiga, por decir alguno, Tommy Mateo, gente que está, digamos, queriendo y aportando en esta crisis y que haga salir un poco de su burbuja también al Ejecutivo. Las propuestas fueron reiteradas en la primera sesión de la Cámara de Diputados. A veces le dan nomás poca resonancia a los medios a las propuestas, porque siempre están concentrados más bien en la dinámica problemática que pueda generar un escándalo. Pero las propuestas están, y estas propuestas fueron arrimadas de manera generosa y aprobadas por unanimidad al Ejecutivo, que nunca hizo y que nos hace pensar que eludiendo el juicio político ellos van a cambiar lo que llevan haciendo 2 años y medio. Si nos encerraron para robarnos. Sí, sí. Doctora, sí, diputada, ¿cómo toman ustedes, nuestros políticos, nuestros representantes, la visita casi constante y hoy pública de un representante de la embajada a Mario Abdo Benítez? La comunidad internacional hace su trabajo, ¿verdad? Ellos son bastante conservadores en cuanto a los eventuales cambios que se puedan suceder. Y si nosotros vemos, lo único que podemos señalar es que el mecanismo del juicio político es constitucional. Sí. Entonces pueden visitar esos embajadores. Pero Estados Unidos que tuvo 2 de juicio político. Sí, hace poquito. ¿Y quién dijo que se quebrantó el orden constitucional del país? Nadie. Cuando Trump fue sometido a juicio político hace unas semanas, a pesar de que no había votos por el asalto al Capitolio y un tiempo antes por otro motivo. Entonces vamos a ser realmente abiertos en este tema. Entonces, bueno, está bien que ellos lo visiten, pero de ahí a considerar de que eso va a tener el peso suficiente para que no se lleve adelante esa iniciativa, me parece que va a pecar de incauto Mario Abdo Benítez si cree que con esta visita va a hacer que la ciudadanía, sin ningún tipo de acción ni de esperanza, se desactive cuando ya llegó al hartazgo justamente por la inactividad. Yo respeto mucho las visitas protocolares de las embajadas, entonces eso quiero señalarlo. Pero repito, ¿verdad? El juicio político no es un quebrantamiento del orden constitucional, no es un golpe de Estado, sí, no es algo violatorio de ninguna norma, de ninguna manera. Es autodeterminación pura y dura. Entonces puede seguir él visitándose y puede legítimamente también preocuparse. Claro que esta inestabilidad genera, pero peor de lo que estamos. Eso es lo que tienen que entender nuestros hermanos extranjeros, que esto es una cuestión ya de vida o muerte para el Paraguay. Sí, el juicio político es de orden constitucional, o sea, y es una herramienta muy valiosa para el hartazgo de la ciudadanía hacia gente que entró en el gobierno y fracasó, ¿verdad? Porque en realidad este gobierno fracasó, y eso es lo que la gente hace 10 días en las plazas y en las calles está manifestando. Diputada, en el caso de que esto, no sé, no tengan los votos necesarios, ¿esto ya no se puede presentar en el mismo periodo parlamentario o no es así? No es así. El artículo 225 de la Constitución Nacional no tiene ley reglamentaria. Sí. Es decir, las hipótesis acerca de la presentación o no presentación y de la cosa juzgada, entre comillas, tiene 3 interpretaciones que finalmente se va a terminar decidiendo por mayoría al no haber ley reglamentaria. Yeah. Una de ellas señala y pretende que el juicio político sea como un proyecto de ley y que al rechazarse no se pueda volver a presentar en todo ese periodo constitucional, ¿verdad? Sí. Otra señala de que al rechazarse supuestamente ya es cosa juzgada, motivo por el cual no se puede en todo el periodo constitucional volver a juzgar a esa persona por los mismos hechos. Sí. Y otra señala que justamente al no pasar luego la etapa del juicio público que se da en el Senado, no en diputados,
Esto no tiene ningún impedimento de volver a presentarse 48 horas después, si es que así lo decide la mayoría y llega a conseguir los votos, ¿verdad? Ya. Entonces, finalmente no te puedo dar una respuesta porque no hay una respuesta, hay tres respuestas. Hay tres bibliotecas. Y yo me decanto por la última, ¿verdad? Claro, o sea, en realidad ahí la mayoría dentro del diputado va a resolver por la interpretación, ¿verdad? O sea, en realidad es una interpretación política ahora al no haber reglamento, ¿eh? Efectivamente es así. Diputada, el miércoles finalmente se va a presentar los dos libelos acusatorios. ¿Ustedes tienen alguna fecha para plantear una como moción de preferencia en alguna fecha o van a esperar quizás a ver más la reacción ciudadana y después presentarlo en algún momento? Sí, en realidad yo no quiero actuar como vocera de lo que no me corresponde, Elisa. Eso lo van a decidir los liberales o en todo caso lo vamos a decidir todos juntos. No es que hay una decisión ya de que el miércoles se va a presentar. En principio está agendado eso. Hoy nosotros recibimos también una propuesta de libelo acusatorio ciudadano, donde también se incorporan otras causales que se va a someter a análisis en la comisión, ¿verdad? Porque hay temas interesantes, ¿verdad? Coincidimos mucho en el tema de la crisis de la pandemia, de la corrupción, ellos también señalan eso, pero se diferencia, por ejemplo, en que los chicos que hoy visitaron la bancada A, ¿verdad?, donde estábamos reunidos, nos manifestaron, por ejemplo, que ellos también consideran mal desempeño de funciones, el manejo absolutamente irresponsable de todo lo que hace a la educación en el Paraguay en pandemia, ¿verdad? La exclusión, la discriminación, la falta de políticas claras que privaron de un derecho humano fundamental, que es el acceso a la educación a miles y cientos de compatriotas, ¿verdad?, en edad ya sea de educación primaria, secundaria o terciaria. Ellos quieren que eso se incorpore también como una causal de juicio político y vamos a ver, ¿verdad?, si es que podemos congeniar. Entonces hay algunos ajustes todavía que hay que hacer al documento y bueno, yo soy un poco de la teoría de que eso hay que presentarlo, ¿verdad?, pero no, claro. Yo te puedo dar ahora mi opinión. Nosotros no podemos tener tampoco indefinidamente este tema en un cajón, ¿verdad? Eso sin lugar a duda es especular, sí, con una situación y finalmente yo considero que nosotros no podemos prolongar la agonía de la gente que está en las calles. Por un principio de empatía tendríamos que presentarlo ya, pero no va a ser la decisión del equipo, ¿verdad?, el que finalmente termine primando. Diputada, por último, al menos de mi parte, la acusación más grave o la que usted considere principal, al menos en contra de Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, ¿cuáles podrían ser? No, y la acusación gira un poco en torno al manejo de la pandemia, los graves hechos de corrupción que fueron avistados desde la primera carga que se recepciona justamente en el mes de marzo, desde los tapabocas de oro, la compra de agua tónica, la falta, digamos, absoluta de tino en el manejo de la pandemia, la ineficiencia en la compra de vacunas, de insumos hospitalarios, creo que es lo que más se carga la tinta en la acusación del presidente de la República. Todo lo que significó el manejo de la crisis sanitaria y económica. Y la corrupción rampante que impregnó todos los actos de gobierno con una complicidad que no era solapada, era abierta. Sí. Recordarán que Mario Abdo Benítez salía a respaldar sí. a Beto Melgarejo, a Patricio Zamudio. No, sí. Es que él lo hacía un poco, vamos a ver lo que pasa. Él salía a respaldarlo. Ni siquiera tomaba distancia. No, así mismo. Entonces eso es lo que más se pone en el nivel acusatorio del presidente y del vicepresidente. Son motivos diferentes, ¿verdad? Nosotros no podemos imputarle cuestiones administrativas a él porque no tiene la administración, pero se le imputan básicamente 4 causales, ¿verdad? Que en líneas generales les voy a comentar. La primera de ellas es el incumplimiento de sus funciones constitucionales de convertirse en un nexo efectivo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Él nunca ha cumplido ese rol, ha mal desempeñado la único rol en realidad. Sí. Efectivamente, él nunca hizo ninguna suerte de explicación o de lobby de los proyectos de endeudamiento que oscilan hoy los más de 10.000 millones de dólares
Entonces estamos hablando de un incumplimiento absoluto de sus funciones. Lo segundo es la estafa, la mentira abierta a la ciudadanía, porque recordarán ustedes que cuando se empezaban a las denuncias de corrupción, él convoca en el Banco Central en Paraguay a los líderes políticos, a los líderes sociales, inclusive a las iglesias, a gente de la sociedad civil, y anuncia supuestas reformas que se iban a llevar adelante en el plazo de 3 meses. Sí. Y que en el 2020 el Ejecutivo iba a liderar un equipo de reforma que iba a presentar proyectos que tenían como objetivo reducir el gasto público, superar la ineficiencia de entes autónomos, autárquicos y descentralizados. Estamos hablando de CAPASA, de COPACO, de una serie de instituciones que él mismo había mencionado, la ley del servicio civil, una reforma de salud, reforma del sistema de compras públicas. Todo eso él lo había anunciado. Tímidamente lo único que metió como anteproyecto, ni siquiera como proyecto, como iniciativa legislativa, fue la ley de reforma del servicio civil. Cuando los sindicatos del sector público se opusieron, automáticamente él embraga y retrocede, nunca llevó adelante, le engañó a la ciudadanía y lo hizo liderando un supuesto equipo de reforma que nunca operativizó. Y eso es mal desempeño de funciones. Él fue titular oficial de un equipo de reforma que engañó miserablemente a los actores políticos, que nos expuso al COVID. En aquella época así que ni siquiera sabíamos cómo se comportaba este bicho. Nos fuimos todos ahí, nos quitamos todas las fotos, le escuchamos al Benigno, le escuchamos a él y nunca pasó nada. Tercero, el tema de el uso indebido de recursos públicos para bienes particulares. Hay una ley que es la 2880 del año 2006 que prohíbe el uso de bienes públicos para fines particulares. Él ha cometido, según el artículo 6 de esa legislación, peculado indebido al utilizar para un acto proselitista, participar, digamos, de actos de campaña del movimiento Concordia Colorada en el interior del país, un avión de la Fuerza Aérea. Él reconoció que eso él utilizó para ese fin, para ese objetivo, y bueno, ahí ha vulnerado una legislación al Estado de Derecho. Eso es también mal desempeño de funciones, y consideramos además como última causal su participación activa en la firma del acta del 24 de mayo del 2019, de hecho que este famoso abogado José Rodríguez, Joselo, sale de las entrañas de la vicepresidencia de la República. Eso se pudo ver, esa conexión entre el vicepresidente y ese muchacho se pudo notar no solamente en ocasión de que él mismo compareció ante la Cámara de Diputados, sino además en la comisión bicameral de seguimiento del acta de Itaipú, en donde uno de los legisladores, Jorge Querey, presentó incluso un dictamen muy detallado asignando la responsabilidad al vicepresidente de la República en la suscripción de esta acta. Independientemente a otros actores también, pero nosotros tomamos eso como un acto de mal desempeño de funciones. Y bueno, esas son básicamente las causales que rodean un poco a este nivel acusatorio. Obviamente cada una de ellos tiene sus condimentos, sus especificaciones, pero es lo que me estoy acordando así a grosso modo. Entre las causales y lo que te acordaba para decir era que el vicepresidente tiene más causales, o más rico el causal, ¿verdad? ¿Es el libelo o son los libelos? ¿Se presentan juntos? ¿Se estudian juntos? No. ¿Se estudian? Dos libelos. Dos libelos. Por técnica legislativa vos no podés unir, son dos cargos. Sí. Entonces uno no puede votar en conjunto. Ya. Eso también nos pone en una disyuntiva que puede uno ser aceptado y otro rechazado. Estábamos hablando con Lisa sobre eso y haciendo un poco de números: 43 Colorado, 24 de HC o de Honor Colorado y 19 en el limbo, más o menos Añetete, pero Añetete se divide en también diputados que le siguen a Hugo Velázquez, ¿verdad? Así mismo, tal cual. Yo creo que hay más velasquistas en la Cámara que maristas, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso va a ser un punto a favor a lo mejor o no del vicepresidente, pero básicamente nomás entender por qué yo explico esto, para que se entienda.
porque yo le escuchaba el otro día, inclusive al titular del Congreso decía, ¿por qué le vamos a imputar al vicepresidente si él no hizo nada? Bueno, si él no es presidente, decía. Entonces yo le estoy contando nomás de que las causales son diferentes, Claro. y a lo mejor porque sé un poquitito más nomás también estuve un poco más metida en lo segundo que en lo primero, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias, diputada, por este contacto. Gracias a ustedes por el interés y disculpen si hablé mucho. No, para gracias, nada, al gracias. contrario. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.